Ahora sí. Bienvenidos a todos a Relevante Podcast, nuestro primer capítulo. El otro fue el 0. Así que bienvenido a todos y un agrado para mí estar nuevamente, Feña. Hace mucho tiempo ya que no nos veíamos. No, no tanto. Un par de horas. Sí. No, pues, amigo. ¿Cómo es eso? No hay que revelar eso. Hay que ver. Relevar. Ya, ok. Ya, partamos. ¿Cómo estás, Nacho? Yo estoy súper bien, motivado, contento y feliz de un nuevo capítulo, nuestro primer capítulo. El otro fue el 0, de nuevamente. Capítulo 0, claro. Y hoy día hay un tema muy entretenido, pero yo he estado muy bien, muy entretenido, muy... ¿Qué estoy hablando? ¿Cómo está la familia, hermano? ¿Cómo va el trabajo, los quehaceres? Bien. Todavía no sé si ha nacido ya mi hija. Sí, porque en otro tiempo puede que ya haya nacido. Todavía no se la conexión de padre. Hija, Florencia, pero estoy bendecido con eso. ¿Aún no nace? En otro espacio-tiempo puede que haya... Quizá cuando ustedes vean esto, ya haber nacido. Se lo contaremos en el tercer capítulo. Claro, todavía no quiero revelar si es que nació o no, porque no lo sé explicárselo. Eso, no sé cómo explicárselo. Feña, ¿cómo has estado tú? Bien, hermano. ¿Los estudios? Saliendo hace poco de un resfriado. Pero estamos bien, los estudios van bien, con harto trabajo. Bueno, no te he contado, sí, te conté. No. Si todo sale bien, estaría graduándome a mediados de año, así que... Si no te echáis ni un ramo. No debería pasar eso. Si todo sale bien, si así bien la tesis. Sí, estamos en el proceso de hacer trabajo de título, así que y con la práctica final. Así que si todo sale bien, en junio, fines de junio estaríamos saliendo por fin. Habemos profesor, si es que... Claro. Está bien, sí. qué bueno. Así que ahí estamos. ¿Cómo es pedagogía a secas? ¿Cómo es? Yo estudio lingüística aplicada y pedagogía en castellano. Ya. Son dos cosas diferentes, pero que en ambas puedo igual ejercer la docencia. La lingüística está un poco más centrada en lo que es investigación, como el área de la academia, ámbito universitario y esas cosas. Aunque tiene muchas áreas, pero si bien va muy de la mano con la carrera de pedagogía en lengua y literatura, castellano y comunicación, como la conocían todos, no es exactamente lo mismo. Son mallas distintas. O sea, sería el profe de lenguaje. Claro. Mira, muy bien. Sí, también puedo ejercer tu ayuda, tengo mucha falta de ortografía. Sí, todavía. También, allá otro. Tengo 19 años, por eso me cuesta. No, 29. Todavía tengo falta de ortografía. Esta es mi realidad. Ayuda. Así que sí. ¿Cómo va la iglesia? ¿Cómo van los jóvenes? ¿Cómo va el ministerio? Cuéntame. Bien los jóvenes. Bueno, la realidad de nuestra iglesia local son la gran mayoría adolescentes y estamos incluyendo a preadolescentes porque no queremos que queden así solitos. Así que lo estamos acogiendo y estamos adaptando nuestro material conforme a nuestra necesidad, ¿cierto? Para poder hablarles a ellos también con su lenguaje, a su manera. Y así que estamos trabajando con ellos, con adolescentes, junto a mi esposa. Un beso a mi amada esposa, que ya tuvo... No, todavía no sabemos si es que es nuestra bebé. Así que... Van a pensar que en cualquier momento nace y Nacho grabando el podcast. De hecho puede estar naciendo ahora. Wow. En estos momentos. Para que vean el compromiso de Nacho con esto. Claro. Y... No. Bien, así que juntos, trabajando en el ministerio, Dios nos ha ayudado. Formamos algo que... en esta época que salimos, ¿cierto? No queremos nadie hablar de la pandemia ya pasó hace rato, pero como que nos costó salir de esa frivolidad de lo que fue la pandemia y logramos formar algo, un grupo de jóvenes y estamos trabajando con ellos, discipulándolos, llevando este proyecto discipulado. ¿Para qué? Para que la juventud sea. Para que sean relevantes en nuestra sociedad, en nuestra comunidad, en el mundo. Exacto. Ahí, en esa Excelente. red. Y hoy día... ¿Qué nos compete? Voy a tener una pregunta bastante profunda, creo yo, que resolver. Dígame. ¿Cuál sería? No sé qué hacer, no sé. Ayúdame. ¿Qué debo hacer con mi vida? ¡Hoy nos salió! ¡Oh! ¡No lo planeamos! ¡No lo planeamos! Muy bien. Hoy salió bonito. Bueno. Como de Festival de Viña o algo así. Exacto. Tommy está... Qué bonito. Muy bien. Muy bien. Excelente. Esa es la pregunta que hoy día queremos conversar. ¿Qué hacer con mi vida? ¿Qué va a hacer con mi vida? ¿Una pregunta? ¿Te la has hecho? Me la he hecho. Y más de una veces? ocasión. Me la he hecho muchas veces. Sí. Y doy gracias a Dios porque fue resuelta. Y encontré qué debo hacer con mi vida.
Mira. Sí. Pero es una pregunta muy frecuente que surge, no me acuerdo a partir de qué edad tuve esta primera pregunta, pero tiene que haber sido en la adolescencia, o sí, por ahí preadolescencia, adolescencia, que empieza como uno a surgir, a hacerse estas preguntas como existenciales. ¿Qué hago con mi vida? ¿Para qué estoy aquí? ¿Por qué? ¿Cómo? Y hoy día la idea es responder estas preguntas, ayudar o a encontrar la respuesta a esta pregunta, ¿cierto? Guiar a las personas, a los jóvenes, hacia esto. ¿Qué dirías tú, Nacho, que generalmente los jóvenes, los adolescentes, cuando se despiertan estas preguntas, es lo que más piensan cuando la tienen? ¿Qué es lo que más viene a la cabeza de la gente cuando se hace la pregunta? Creo yo que partir por un tema vocacional, quizá. ¿Qué hacer con mi vida en cuanto a vocación? O sea, ¿para qué voy a estar en cuanto a un trabajo, ¿cierto? Como en concreto, físico, algo material. ¿Para qué yo estoy aquí? Para hacer, no sé, cosas al azar, ya no nada que ver conmigo. Policía, o no sé, mecánico, cosas así. Nada que ver conmigo. Claro, no, nada que ver conmigo. Nada que ver conmigo. ¿Qué parecido con la realidad? Claro. Mera coincidencia, chicos. Sí. Pero como responder, y uno tiende a responder a eso, pero también como que de la mano, como existencia, como una crisis existencial. ¿Quién También soy? en ese momento. ¿Quién soy realmente? ¿A qué realmente estoy aquí? ¿Cuál es el sentido de mi vida? ¿Pero qué soy? Y cuesta, uno empieza a buscar aquí, busca ya cuando es joven, en esto, prueba cierto esto, acá. Y no solemos encontrar la respuesta. Pero Dios sí nos guía eso. Nos guía. Nos da la herramienta, nos da los medios y nos guía a que podamos encontrarlo. Y no quiero hacer un spoiler, pero eso, para no concluir la idea. Si no, esto se acaba aquí. Sí, no, es que yo creo que ese punto una de las decisiones quizás más importantes que una persona tiene que tomar en su juventud es qué estudiar o qué quiere hacer, por dónde quiere encaminar, ¿no?, su vida. Se empiezan a tomar muchas decisiones con mucha mayor responsabilidad, ¿no? Porque tienen consecuencias que se van a ver reflejadas en tu futuro, en teoría, ¿no? Entonces, es una pregunta válida. Yo creo que hoy día en el mundo solemos definir mucho a la gente por lo que estudia, por lo que hace, por su profesión, su oficio. Entonces es importante. Yo creo que al final yo trato de remontarme al año en que me tocó salir de cuarto. Me tocaba pensar en qué quería estudiar. Tenía varias opciones. Siempre lo menciono. Quizá no me costó tanto decidir en ese momento, pero la verdad es que sí decidí bastante encima. O sea, si yo hubiese sido quizá demasiado ansioso en ese momento, que gracias a Dios no estaba tan así, pero yo creo que decidí mi carrera final un mes antes de salir de cuarto medio, así como ya que yo dije, esto es lo que voy a estudiar. Y gracias a Dios se abrieron las puertas, pude hacerlo, porque entendía la vocación que quizás había estado desarrollando esos últimos años en mi vida. La fui descubriendo también haciendo precisamente lo que, bueno, en este caso... ¿Liderazgo de jóvenes? Claro, enseñando. Y no solamente en los jóvenes, sino que también me tocó en el tema de la música. Ya. Me tocó enseñar en ese tiempo, bueno, de bastante joven, enseñé a tocar instrumentos en la iglesia. Me di cuenta que me gustaba mucho transmitir conocimiento, ¿no? Enseñar. Disfrutar el proceso de ver los avances en la gente. Y eso creo que me ayudó a descubrir que me gustaba mucho la enseñanza. Obviamente partió por la influencia de personas que yo admiraba mucho, que las encontraba muy buenas enseñando. Y eso yo diría que me inspiró un poco como a buscar esa área. Y cuando ya me tocó escoger, creo que era un poquito, bueno, bastante claro en mí que estaba esa vocación. Pero a veces no es tan claro. A veces cuesta un poco más. Entonces, yo creo que es una pregunta que al final te haces incluso mientras estás estudiando o ya incluso cuando ya saliste. Yo creo que una pregunta que se la puede hacer una persona, no solo en esta etapa, que quizás es más común, pero yo veo muchas personas mayores, quizás ya graduadas, licenciadas, que se hacen la misma pregunta. Sí. Y hay un ejemplo quizás bíblico que lo podemos encontrar ya en Moisés. No sé si también concuerda. Que Moisés, ¿cómo decirlo? Toda su vida, ¿cierto? Criado. Bueno, obviamente todos sabemos la historia. Él viene del pueblo, ¿cierto? Salvado, trae una canastita al río. Lo encuentran los egipcios, ¿cierto? Entonces él se crió siempre siendo un egipcio. Sí. Y él siempre pensó que iba a hacer eso.
para 40 años de su vida. claro, para gobernar, ¿cierto? Todo este tema. Yo lo tenía un poco como casi seguro quizás, o no sé si había inseguridad en él, la verdad. Pero fue a los 80 años cuando recién entendió, Él le dice lo que debe. claro, qué debía hacer con su vida. Exacto. Y es la voz, y esto ya es como un spoiler quizás, no sé si decirlo, Fluye nomás. es la voz de Dios Mm. que le dice qué tenía que hacer con su vida. Sí, no, Y- yo creo que eso es crucial porque el tema de Moisés es un ejemplo igual fuerte para nosotros, que para empezar no estamos acostumbrados a proyectar una vida de más de 100 años. La vida de Moisés fueron 40 años viviendo en un contexto con los egipcios, ¿cierto? Otros 40, donde básicamente se dedicó, estando en el exilio, ¿cierto?, a pastorear ovejas, tener una vida relativamente muy tranquila y suave en comparación con los primeros 40 años de él. Y quizás también tenía estas preguntas existenciales. Claro, o sea, mira dónde vine a quedar, dónde vine a parar, ¿no? Después de 40 años donde tenía una posición importante, Sí. ¿no? Y ahora estoy acá y de repente este encuentro, ¿no? En la montaña, la zarza ardiente, ¿cierto? Y un encuentro que vino a cambiar lo que iban a ser sus últimos 40 años, o sea, 40 años más, donde ya iba a haber un sentido de una dirección mucho más fuerte que los 80 años pasados. Entonces, yo creo que es un súper buen ejemplo el que tú mencionas. Se me ocurre también el tema de los discípulos, que lo hablábamos en el capítulo anterior. Cuando los llama Jesús, ellos ya estaban todos en sus oficios, en sus labores. Claro. ¿Por qué? Porque en la cultura judía tú estudiabas la ley los primeros años, ¿cierto? Pero llegaba un proceso en el cual tú ya te graduabas de esta educación, que era aproximadamente como a los 13 años, me puedo equivocar, entre 12 y 14 años aproximadamente. Luego de eso tú quedabas ya... o te seleccionaban si te veían demasiado competente en lo que era la ley para seguir estudiándola, ¿cierto? Y volverte maestro, que no le pasaba a la mayoría, ¿cierto? O una vez ya abordada la ley, que esto solamente, por cierto, lo hacían los hombres, tú tenías que ir y trabajar en el oficio de tus padres, ¿no? Entonces ya veíamos... Claro, porque no diste la talla como para- Exacto, pues si no fuiste llamado para ser un maestro de la ley, un Claro. erudito, te vuelves al oficio que tu familia lleva teniendo ya por generaciones. Entonces, si tu padre era pescador, eras pescador. Pescador. Si tu padre era carpintero, tú eras carpintero, sí, etcétera, ¿no? Y veíamos a los discípulos ya trabajando en sus oficios, aunque eran personas jóvenes. Eso es algo importante que destacar, ¿no? Los estudios indican que la mayoría, a excepción de uno, ¿cierto?, no pasaban los 20 años de edad. Eran jovencitos. Jovencísimos. Claro, y tenemos la mala idea de que eran mayores, quizás por las películas. O las pinturas muy famosas. Pinturas, claro. Sí. Siempre nos imaginamos ya a Pedro viejito, Barbón, Barbón, arrugaditos, Juan encorvados. también, bien arrugaditos. Claro, y eran jóvenes cuando Jesús los llama, ¿no? Claro, Eh, Jesús tenía 30 años cuando comenzó su ministerio. Exacto. Sus discípulos eran menores. Eran menores, que él. ¿cierto? Y los llama desde sus oficios. Ya estaban relativamente teniendo un poquito claro qué tenían que hacer, se supone, con sus vidas. Claro. Pero Jesús vino a decir algo un poco diferente, ¿no? Lo hablamos la semana pasada, ¿cierto? Cuando el caso de los pescadores, ¿no? Le dice, ustedes vendrán y serán pescadores de hombres. O sea, eleva, ¿cierto?, el llamado, el significado de una vida, ¿no? Pero eso nos conduce nuevamente a la pregunta, ¿no? Y a esta transición. Muchas personas preguntándose, ¿qué debo hacer con mi vida? ¿Cierto? ¿Cuál es la fórmula para entender quién soy y cuál es mi rol? ¿No? Claro, ¿cuál es mi rol en esta vida? Sí. Aquí estoy aquí. Y entre cristianos también, una pregunta muy común. O sea, ¿cuál es mi ministerio? ¿Cachai? ¿Cuál es mi...? Claro, ¿para qué Dios me llamó a trabajar aquí? Exacto. ¿Cierto? Pero es bueno que lleguemos también a la pregunta, ¿Mm? que nos hagamos la pregunta. Lo importante, si no me hago la pregunta es porque no hay una necesidad, no estoy viendo una Es una necesidad. búsqueda de sentido. Eso. Exacto. Y al final, todo ser humano, lo quiera reconocer o no, busca una vida con sentido, una vida con propósito, ¿no? Queremos pertenecer a algún lugar, queremos sentir que hay algo que encausa nuestros caminos, ¿no? Nuestras decisiones. Y por eso buscamos. O sea, nos aferramos demasiado a un título. Cuando una persona de repente tiene estos problemas para estudiar o cree que no va a terminar, pareciera que a veces las crisis existenciales son fuertes, ¿no? Pero es por lo mismo, porque a veces nos aferramos mucho a lo que hoy día en nuestro sistema, ¿cierto?, se le denominan cargos, posiciones que nos dan una identidad, ¿no? Pero la historia del cristianismo y del evangelio nos enseña que es más que eso, ¿no? Entonces yo creo que por ahí va el asunto. Y volviendo al tema de la iglesia, hablamos de ministerios. A veces decimos ya, está bien, independiente de lo que tú hagas, ¿a qué me llamó Dios? A mí, ¿cierto? Y hablamos por mucho tiempo, Dios me llamó a las naciones, Dios me llamó a ser pastor, Dios me llamó
A ser líder. líder de alabanza o Claro. estar a cargo de, no sé, un ministerio como la oración. ¿Entiendes? Y si no nos dan un cargo, ¿qué pasa? Exacto. ¿Qué pasa si no me dan ese cargo? Y muchas veces eso es lo que pasa en nuestra juventud. Queremos y nos estancamos, hay frustración, porque quieren todo rápido. Nuevamente quizás volvemos Sí. a mi tío Moisés. Mm. Y no era mi tío, por si acaso. Y Moisés fue a los 80 años. Y a veces queremos una respuesta ahora ya. No, yo quiero ahora saber qué va a ser de mi vida. Ahora, spoiler, y yo creo que vamos a llegar a eso. Dios ya tiene delimitada una respuesta para esa pregunta. Para ti y para mí, aunque somos personas distintas. Entonces, yo creo que vamos a llegar a eso. Pero volviendo al tema del llamado, y algo que a veces preocupa a nivel de la iglesia igual, es que a veces queremos que venga un tercero a decirnos, Dios te llamó, Que baje un ángel, exacto, o un ministro, un profeta, lo que sea. ¿cierto? profeta del Señor, un apóstol. Y a Apóstol. veces queremos, sí, ¿no? Y a veces ponemos la confianza en esas personas porque Sí. pareciera que tienen más unción que nosotros y nos Sí. van a revelar, ¿cierto? ¿Qué es lo que tenemos que hacer con nuestra vida? Mira, yo venía pensando justo en esto, nunca lo he revelado a nadie. Así que para relevante podcast lo voy a revelar. Material exclusivo, primicia. Material, sí. Una vez yo era parte de una iglesia en el sur, muy de campo, Ujú. sobre todo en esos años, está hablando del hace, años atrás. No, Muchos años. y era común que en esa iglesia era como bastante tradicional, pentecostal, antigua. ¿Me entendí? Ok. Sí, 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 la idea. entiendo. Y fue un hombre a predicar que lo llevaron, no era de nuestra denominación. Y claro, era ese tipo de como profeta, apóstol, que te dicen como toda la vida casi. Mm. Y me da risa porque él decía, no sé si mucho dije, pero me acordé de lo que dijiste. Que él decía que estaba cansado. Dijo, si llegué cansado del viaje, dijo, porque la unción pesa, es cansadora. Qué autorreferente. Era el profeta. Y claro, y te decían eso como que siempre el mensaje era eso, como que no, el Señor va a hacer esto con tu vida. Esto. Pero, y esperamos en esas personas, o que el Señor mande a ese tipo de personas, o un ángel prácticamente a decirnos qué es lo que tenemos que hacer con nuestra vida. Cuando Él dejó a su Espíritu Santo, que nos revela, ¿cierto? Y, perdón, Dale. Sí, yo quiero tomar lo que tú estás diciendo, pero termínalo. Sí. está en su palabra. Mm. Explícito qué es lo que debemos hacer y qué es lo que vamos a llegar ahora. Y, y bueno, No, es que eso, es que lo que pasa es que y bueno, estamos en una sociedad y en un mundo donde estamos acostumbrados a que las respuestas son instantáneas. Y queremos... claro, lo queremos ahora, sobre todo ahora con las redes sociales y todo este Exacto. tema. No, y tú me preguntas algo que no sé, ¿y qué voy a hacer yo? Lo googleo. Claro, ¿cierto? preguntémosle a la IA. Claro. Hoy preguntémosle a la IA qué debo hacer O a con mi vida. ChatGPT, ¿cierto? Sí, Le a pregunto, ChatGPT, eso. dime qué es esto que no sé, ¿cierto? Y la respuesta es instantánea. Y si se demora más de un minuto la cuestión, nos quejamos de que el internet está lento, ¿cierto? Podríamos preguntarle a ChatGPT qué deberíamos hacer con nuestra mi vida. Vamos a hacerlo después. Mientras yo hablo de esto, tú Ya, pregúntale, dale. ¿verdad? Pero a lo que voy es que es súper importante que entendamos que estamos en un mundo donde nos acostumbramos a las respuestas rápidas y no queremos los procesos de búsqueda o de preguntas o de incertidumbre. Y a veces las preguntas son muy importantes porque nos direccionan a verdades que están a veces escondidas en lo profundo y que estamos muy estimulados a ignorar. Y yo creo que eso es muy importante. Una búsqueda honesta de la verdad, ¿sabes a qué te va a llevar? A la verdad. ¿Quién es la verdad? Cristo. Cristo. El Entonces- camino, la verdad y la vida. Y la vida, ¿no? Entonces, cada vez que buscamos, ¿cierto? Y en este mundo tan lleno de estímulos, vamos a querer que nos den todas las respuestas. Incluso ministerialmente, a veces queremos que nos digan, yo quiero saber qué voy a hacer con mi vida, qué voy a hacer como cristiano. O sea, me dieron el título de cristiano, soy cristiano, tengo a Cristo. Pero ¿y ahora qué? ¿Qué hago con mi vida? ¿Y sabes qué? Jesús dio esa respuesta. A veces queremos que hasta que no baje, ¿cierto? Un ungido, un ángel o lo que sea, ¿cierto? Y nos diga, tú fuiste llamado como profeta a las naciones, fuiste llamado para ser evangelista, fuiste llamado para ser líder de alabanza, obispo, lo que se te ocurra, ¿cierto? Que todas esas cosas son maravillosas, por cierto, no lo miramos como algo menos. Pero, y si nadie viene a darte esa respuesta, entonces ¿qué? Y mira, no yendo más lejos, yendo a la Biblia, y creo que esto ya lo estamos conociendo más como hemos llegado al conocimiento. Mira, no, yendo a la Biblia, en una ocasión, creo que también lo quería hablar,
Jesús le hace esta pregunta a sus discípulos. ¿Quién decís vosotros que soy yo? Mm. Y cierto, y Pedro le menciona, Tú eres Cristo. claro, tú eres el Cristo. Y Jesús le dice, no te lo he revelado ni sangre ni carne, sino mi Padre. ¿Y qué pasa en ese juego? Es Jesús, el Señor, quien le dice a Pedro, ¿quién eres tú? Y le dice, ahora yo te digo que tú eres Pedro. Sí. Cambia su nombre. Entonces, es importante entender esto. Si queremos saber quién soy yo, para qué estoy, la respuesta es, cuando andamos buscando esta respuesta, es Jesús. Conocerlo a él primero. Conocerlo a Él. Exacto. Eso es lo que tenemos que buscar primero. Cuando tenemos eso, vamos a saber entonces lo que andamos buscando. Eso me encanta esa parte y me gusta mucho ese encuentro porque fue literalmente con lo que me confrontó Dios en su momento. O sea, tú no sabes quién eres porque todavía no entiendes quién soy yo. Claro. Y esa parte yo creo que es crucial porque, claro, le dice, dichoso eres Pedro, bienaventurado eres porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en el cielo. La revelación de quién es Cristo es esencial para saber quién soy yo, ¿cierto? En el Dios que me hizo a su imagen y semejanza, yo me puedo hallar. ¿Por qué? Porque en Él fui pensado, por Él fui pensado y por Él fui creado. Entonces, como creación suya, ¿quién mejor para explicarme mi finalidad y mi propósito que Él, el que me pensó, ¿no? Entonces, cuando Pedro entiende quién es Jesús, ¿cierto? Entonces recibe, ¿cierto?, la revelación de quién es Él, Claro. ¿no? Ahora ya tú no eres simplemente Simón, lo que muchos dicen. Tú ya no eres simplemente un carpintero, un pescador. No eres simplemente un psicólogo, no eres simplemente un médico. Tú eres quien yo digo que eres, ¿no? El mundo hoy día quizás hasta hoy te conocían todos como Simón, ¿sí? ¿Verdad? Pero yo te digo que tú eres Pedro. Y eso no sé, claro, uno ve un cambio de nombre, ¿verdad? Un cambio de título, pero hay una gran revelación de parte de Jesús hacia Pedro en ese momento, ¿no? Y le clarifica su identidad. Pero, ¿qué pasó primero? Él tuvo que entender quién era Jesús, la identidad de Cristo. Claro. Y allí recibe recibe la respuesta y anda buscando. ¿Cierto? No la podemos encontrar nosotros, nuevamente. Y una respuesta que a veces está implícita, o sea, que no está a la luz. No es que todos los días quizá tú digas quién soy, Sí. pero lo buscas. Mira, aquí está ChatGPT. Preguntémosle qué puedo hacer con mi vida. A ver, Veamos. ¿Qué puedo hacer con mi vida? Aquí está. A ver, ¿qué me dice ChatGPT? ¿Qué puedo hacer con mi vida? Hola. Hay muchas cosas que puedes hacer con tu vida. Aquí hay alguna idea. Explora tus pasiones y talentos. Piensa en las cosas que te apasionan y en las habilidades que tienes. ¿Hay algo que te pueda gustar hacer o que sea bueno, etcétera, etcétera, etcétera? Dice, establece metas. Lo define como metas. Aprende algo nuevo. Un voluntariado. 5. Viaja, explora el mundo. Y por último dice, como conclusión, recuerda que la vida es un viaje de autodescubrimiento y crecimiento. Explora, experimenta y sigue tu corazón. Mira lo que me dice. Sigue tu corazón. Amén. Para... Vamos a hablar de eso. No, Tranquilo. Tú ya sabes. Sí. Vamos a hablar de eso. Pero mira. Pero esto un poquito refleja lo que hay en el mundo, ¿cierto? No, sí, está excelente. Sigue tu corazón para encontrar tu camino. Si necesitas más ideas o inspiración, no dudes en preguntar. ¿Qué opinas de lo que nos dice? Oye, hice una prueba gratuita, acuérdenme de desactivarla. No, después me va a cobrar ahí. No. Bueno, eso nos dijo. ¿Qué nos dijo? Sigamos nuestro corazón para encontrar este camino. ¿Qué opinas? ¿Qué dijo Jesús? ¿Qué dijo la Biblia? ¿No? ¿Qué nos dice la Biblia del corazón? Bien, hay un pasaje en la Biblia, si no me equivoco, un proverbio. Engañoso es el corazón. Engañoso es el corazón más que cualquier cosa. Otra. Más que todas las cosas, dice. Más que cualquier cosa, más que todas las cosas. ¿Cierto? Sí, eso dijo. Exacto. Pero que no confiemos en el corazón. De hecho, dice en otra parte, maldito es el hombre que confía en el hombre. No, nada que ver esa parte. Lapsus bíblico. Amigo, ¿podemos editar eso? No puede salir, amigo. No, de verdad. No, pero si está en la Biblia, está en la Biblia. Sí está, pero no va al tema. Era otro pasaje que habla del corazón. Bueno, no, pero volviendo al tema, y creo que el pasaje es súper claro. Ya, ahora sí. Es súper claro. Y engañoso es el corazón, ¿no? Pero hoy día en el mundo, ¿cuál es lo que más nos enseñan, nos recomiendan? Sigue tu corazón, porque al final, bueno. Claro, y ese es el tema. Es que, ¿qué es lo que pasa en el corazón? ¿Qué es lo que se asienta en el corazón? También está en la Biblia. Están todos los sentimientos, ¿cierto? Tanto, y ¿qué pasa? Que nuestros sentimientos
muchas veces nos juegan una mala pasada, nos juegan hay engaños, hay ansiedades que nos suelen confundir nuestra mente. Y que es algo seguro que nosotros podemos tener, más que nuestros sentimientos, la palabra del Señor. Y entonces, ¿dónde debemos buscar? A diferencia de lo que nos puede decir ChatGPT, y si alguien está buscando, por favor no lo hagan, no busquen en ChatGPT esa respuesta, ni en el mundo, ni en las cosas del mundo, porque no la va a encontrar. ¿Dónde podemos ir a buscarlo? Un lugar confiable, donde En no la sea verdad. nuestro corazón. En la verdad. ¿Dónde encuentro la verdad? ¿Quién es la verdad? Dígamela. Jesús. El camino La verdad. y la vida. Amén. Mira, es que es cierto. Es que, mira, Es que así. sí, tú hablabas de engañoso del corazón más que todas las cosas, ¿cierto? Y las emociones se albergan en él y todo. Y las emociones son parte del diseño de Dios. O sea, están en nosotros porque Dios las pensó para nosotros. O sea, pero las emociones fueron hechas para el hombre, no el hombre para las emociones. ¿Cierto? Exacto. Entonces, no podemos vivir de ellas. Vamos a transitar por ellas, tenemos que aceptarlas y tenemos que saber guiar, llevarlas, ¿no? Y ese es un proceso también de mucho aprendizaje, ¿no? Hasta el día de hoy, seguramente nosotros enfrentamos ese desafío, ¿no? Aprender a mediar con nuestras emociones. Pero yéndonos nuevamente al tema del corazón, y lo que nos recomiendan muchas veces, y hablábamos delante de que en este mundo estamos acostumbrados a las respuestas instantáneas. Queremos rápido que alguien nos dé la solución a las interrogantes. ¿Por qué? Porque nos frustra la incertidumbre. Nos frustra, ¿cierto? ¡Me frustra! Que las cosas no salgan al tiro, digo, ¿cierto? Como literal. Y nos ponemos así, o sea, desesperados porque nos den una respuesta. Estamos acostumbrados a eso. Y incluso no nos gusta no tener respuestas. O sea, Claro. si nos preguntan algo, no, inmediatamente. Yo quiero saber y quiero darte una respuesta. Claro. Nos ponemos muy contestadores también. ¿Por qué? Porque la ignorancia nos molesta en este sentido, ¿cierto? No queremos desconocer. No queremos no saber. Y esta es una pregunta fundamental porque se une y se conecta con nuestro propósito, con quienes somos, ¿no? Entonces es esencial que primero aceptemos y reconozcamos que es una interrogante natural, pero segundo que entendamos que hay una verdad Claro. para responder. Y es parte de lo que el Señor diseñó en nosotros. O sea, nos dejó ese interrogante. Y creo que por eso Jesús se lo pregunta a Pedro, volviendo a ese texto. Es como que queriendo llegar a eso, ¿cierto? Y Sí. que es como diciendo, ¿alcanzaste ya tu punto? ¿Lo entendiste? Como un poquito eso. Interesante, en el pasaje que tú mencionabas de cuando le revela la identidad a Pedro, no le pregunta ¿quién eres tú, Pedro? Le Le dice, pregunta, ¿quién dices? ¿quién dicen ¿Quién? que soy Primero yo? le dice, ¿qué dice la gente? Y Que soy dice, yo. pero ustedes. Y Yo ahora necesito que ustedes. Ustedes también. Quiero saber qué ustedes piensan que soy yo. Claro. Entonces, a veces el orden de prioridades también es importante acá, ¿no? En esta ecuación. La pregunta inicial, y Jesús, como buen maestro que era, ¿cierto? Se especializaba en hacer preguntas que dejaban pensando al resto. Lo hacía. Es una estrategia, de hecho, de la pedagogía, ¿no? Hacer preguntas que hagan pensar a la audiencia. ¿Para qué? Para que en su sentido crítico, ¿cierto? Puedan reflexionar. Y siempre la reflexión o el pensamiento lleva a un aprendizaje más profundo, más significativo. Él hace esta pregunta porque quiere que piensen. Porque quiere determinar una verdad, ¿cierto? Cimentar un conocimiento que va a perdurar por el resto de sus vidas. Entonces, ¿quién soy yo? ¿Quién es Cristo? Lo hablábamos en el capítulo anterior, perdón. ¿Cuál es el pez? ¿Cuál es el pez? O sea, ¿cuál es el significado? ¿Cuál es el No te significado pongas del nervioso, pez? hermano. ¿Cuál es el significado del pez? ¿Cierto? Y una de las declaraciones del ictus, ¿cierto? En este acrónimo era Jesús, Hijo de Dios, Claro. Salvador, la identidad de Cristo. Una parte esencial de la doctrina de la fe cristiana, que hasta el Claro. día de hoy es esencial. Entonces, cuando hablamos de la pregunta que hace Jesús, ¿cierto? A veces nosotros queremos solo respuestas, pero le hacemos el quite a las preguntas. Sí, Y Jesús también hace preguntas. también. Y muchas veces queremos una respuesta. Y a veces tenemos que saber que el Señor no nos va a dar respuesta porque no es lo que necesitamos para nuestra vida. El ejemplo de Pablo. Pablo quería que le quitaran el aguijón, ¿cierto? Dijo, en múltiples ocasiones le pidió al Señor que me quite esto. ¿Sí? Y el Señor me dijo, bástate mi gracia. Como diciendo, no busques ahí porque no es lo que es. Claro, a veces no es la respuesta que queremos. Que queremos. Y queremos una respuesta al tiro, inmediata, ahora. Y muchas ocasiones no. No, el Señor nos va a responder porque el Señor quiere trabajar con nuestro carácter. Quiere moldearnos. Quiere que lleguemos al punto que Él quiere. Algo importante también ahí, y en la misma historia que tú citaste, Jesús no le hace esta pregunta ni esta revelación a Pedro el primer día del ministerio. Claro, Pasa un tiempo.
Pasatiempo. Él quería que hubiera un proceso de seguimiento y conocimiento tal que él pudiese identificar quién era su maestro en todo su esplendor, ¿cierto? No solo un hombre más, sino el Hijo de Dios viviente, ¿no? Y cuando él entiende eso, entonces llega el momento de la identidad revelada de Pedro, ¿no? A veces queremos saltarnos procesos. Queremos llegar a la iglesia o queremos decir, ya, Dios me llamó, pero ¿a qué? ¿Cómo lo hago? ¿Cierto? ¿Cómo se expresa esto en mi vida, en mi ministerio, ¿no? Y nos frustramos al no saber, porque decimos, parece que a donde miramos todos tienen clara la película y nosotros no. Claro. Entonces, Y muchas veces también ocurre, ocurre un poco algo un poco inverso, y que es que creemos que tenemos la respuesta para todo. también. Y que necesitamos, y que nosotros tenemos ahora ya que hacerlo, ¿cierto? Entonces hay crítica de por medio, criticamos esto, no, esto tiene que ser aquí, acá. Pero el Señor quiere trabajar con nosotros primero. Trabajar, moldearnos para cumplir realmente el propósito. Y ya estamos llegando al propósito. Sí. Pero es eso, a veces lo queremos todo inmediato. Y sobre todo en nuestra sociedad hoy en día, es importante mencionarlo porque estamos muy ligados a las redes, a lo inmediato, a lo sorpresivo, a lo que nos sorprenda, a lo de ahora, vamos, otra. Estímulo. Sí. Y claro, al igual que en las redes, que todo es rápido, todo es instantáneo, apretamos un botón y llega un Uber, hacemos esto y nos llega la comida. Y nos enojamos y no es así. Claro, y pensamos que la vida en realidad es así, y no es así. Existen procesos. Hay procesos que el Señor nos va a llevar para llegar al conocimiento, ¿cierto? De esta pregunta, ¿qué debo hacer con mi vida? Exacto. No, y yo creo que, bueno, ya aterrizándolo un poquito más, cuando nosotros nos hacemos la pregunta de qué debo hacer con mi vida, estamos buscando algo que le dé sentido, ¿cierto? Algo que sea relevante, que sea significativo, que me dé una sensación de trascendencia, algo que pueda trascender en los tiempos de mi vida, en las distintas etapas. O sea, idealmente algo que sea tan consistente en mí que yo me pueda mantener haciéndolo un largo tiempo, ¿no? Claro. Como el caso de una carrera, una profesión, ¿no? Generalmente te dicen, no estudies algo que no te veas haciendo el resto de tu vida, ¿cierto? ¿Quién dice que lo vamos a hacer toda nuestra vida? No lo sabemos. Pero la idea es que sea algo que le dé significado. Generalmente esa es la recomendación, ¿no? Pero eso en cuanto al tema de una carrera, un oficio, una profesión. La vida es más que eso. Claro. ¿Cierto? Y algo súper importante que creo que es bueno mencionar, y lo hablábamos hace un rato, ¿cierto? Tras bambalinas, que quienes estudian el tema de administración de empresas, emprendimientos, economía, delimitan que toda empresa exitosa y grande tiene claros 3 puntos que son fundamentales para desarrollarse exitosamente. ¿Cuáles son esos? Son 3 preguntas en realidad. Es el por qué, el qué Y el cómo. y el dijimos, ¿no? cómo. ¿Cierto? Son 3 preguntas que parecen simples, Claro. pero que te dan una dirección muy grande. ¿Qué podemos decir de eso? Claro, como lo hablábamos, y me lo explicabas muy bien, Feña, me lo explicabas, nuevamente con chilenismos, por favor, que nos saltábamos siempre el ser humano al cómo. Queremos saber el cómo. Queremos saber cómo hacerlo. Claro. No, tú tienes que hacer esto, pero ¿cómo? Exacto. Al tiro, ¿pero cómo lo hago? ¿Y cómo hago esto? Tutorial. ¿Cómo? Claro. Y no, hay un proceso primero, saber el por qué. ¿Por qué tengo que saber esto o hacer ¿Qué esto? hacer esto? Claro. Posterior a eso, el qué. ¿Qué hacer? Claro. ¿Cierto? Y en esa etapa del qué, hay una etapa de planificación, preparación, no sé, me imagino yo. Y en el cómo es cuando ya, obviamente, ya la máquina se echa a andar y sabemos Las las formas, Sí. como las directrices, ¿cierto? Ya lo tenemos todo claro. Exacto. Entonces, ayúdame con esta idea, Feña. ¿Por qué? Yo creo que, bueno, primero, partiendo de lo que tú decías, vivimos obsesionados con los cómo. Yo creo que eso es un problema grandísimo. Porque la raíz del todo es el por qué, ¿cierto? El cómo es ya una consecuencia de, ¿cierto? Que el por qué nos lleva a un qué. Van de la mano. Y ambos nos van a llevar al cómo, ¿no? Y creo que es súper importante que le metamos Biblia a esto y que vayamos a Mateo 28. No sé si te parece. Un Sí. versículo que yo creo que todos conocen. No sé si lo puedes buscar y leer. Sí. Mateo 28. Al último, ¿cierto? Sí, 18, por ahí. Mateo capítulo 28, versículo 17 al 20. Mateo Sí. 28. Sí que lo tenemos. Desde lo el leo. 18, desde el 18, 18, al ¿cierto? 20. Sí. Sí. Jesús se acercó y le dijo: Toda autoridad me ha sido dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, vayan y hagan discípulos en todas las naciones y bautícelas en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo,
enséñenles a cumplir todas las cosas que les he mandado, y yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Amén. Voy yo, Víctor. Cachi, pun. Cachi, pun. Cachi, pun. Cachi, pun. Cachi, pun. Cachi, pun. Ya, hay otra manera. Vamos a estar aquí hasta mañana. Dale, Ya tú, la última. ya se me olvidó Ya, lo que iba a ya, decir. Mira, hay algo importante. Esta es la manera más madura de resolver las cosas. Siempre lo he dicho. Por supuesto. Y Hay que somos pelear. personas maduras, adultos, resolviendo nuestras situaciones. ¿Cierto? Exacto. Bien. El versículo 18, para partir, me gusta donde dice: y Jesús se le acerca y le dice: toda autoridad me ha sido dada en el cielo y en la tierra. Y como Sí. para responder, ¿cierto? Jesús ya está ascendiendo al cielo. Pero ¿de dónde viene? ¿Cómo se demuestra esta autoridad? Él resucitó de entre los muertos. O sea, Él tiene la autoridad. ¿Tú has resucitado entre los muertos? No, tú no das muerto para partir. Para partir físicamente no das muerto, ¿cierto? Entonces, Él viene y dice: toda autoridad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, vayan y hagan discípulos. ¿Qué puede decir? Por eso. El por tanto es como el por eso, ¿cierto? Claro. Fíjense que aquí Jesús parte delimitando el por qué, ¿cierto? Porque toda autoridad me es dada en el cielo y en la tierra, vayan y hagan discípulos. Nos acaba de revelar dos cosas, el por qué y el qué, ¿cierto? Y eso es fundamental, porque cuando decimos qué debo hacer con mi vida, yo que me he encontrado con la cruz y la debo portar y debo cargar porque se supone que asumí el compromiso de seguir a Jesús, ¿cierto? Lo dijimos en el capítulo anterior: si uno quiere venir en pos de mí, níguese a sí mismo, tome su cruz y sígame, ¿no? Y bueno, subtítulo ahí para los hermanos extranjeros. Esa fue la parte, El chileno siempre habla rápido. la parte entonces- rapeada del claro. podcast. Por eso nosotros tenemos que... un rap. Hagamos un rap. ¿Con rima? ¿Sí? No, no sé ¿Improvisado? rimar. No. Yeah. Jeps. En Mateo 18 dice que... No, ya soy esto lo pésimo. cortamos. Sáquenlo, esto Ya, no puede para ir. el siguiente capítulo quizás nos preparamos un free por ahí. Vamos a ver si hacemos algo. ¿Ya hay algo vamos a hacer así? ¿Podríamos rapear? Sí. Ya, pero volviendo al tema, decíamos que Jesús claro. nos acaba de revelar dos respuestas. ¿El por qué? El por qué y el qué. Y como cristiano, si yo quiero saber qué debo hacer con mi vida, ¿cierto? Primero debo entender el por qué. Y Claro. luego el qué. Y creo que Jesús fue muy claro en esto, ¿no? Al final no es ambiguo. Lo que todos conocemos como la gran comisión, ¿no? El mandato a toda la iglesia, no solo a los 12, sino a todos los que iban a venir después, está explícito en lo que acabamos de leer. El por qué, Él ya Jesús ya tiene lo la autoridad. tiene la autoridad. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Ir y Ir. hacer Discípulos. discípulos. Y esto es importante porque, como dice siempre, nuestro podcast es relevante. Relevante. Y esto es ser relevante, o sea, entender estas cosas. Una vez que yo logro entenderlo, y ya no esperen a ese que baje un ángel, que venga el profeta, que venga el apóstol. Póngame un pitito aquí. El apóstol. No. Es que sí, es que ya lo dijo Pero- Jesús. Él ya lo está diciendo. Sí. Él ya nos está dando la directriz, nos está diciendo. Ya no preguntemos, ¿pero por qué, Señor? Él tiene la autoridad. Y Él Claro. nos está diciendo: vayan. ¿Qué cosa tenemos que hacer? Ahí está. Exacto. ¿Cómo lo tenemos que hacer? No, y es muy importante cómo Jesús se para frente a los 12 y les dice, no, toda autoridad me es dada, ahora se los puedo decir. ¿Por qué? Porque ya resucité. Espérate. O sea, Aquí está el cómo. eso es interesante. Vamos a llegar ahí, yo creo. ¿Cierto? Nos encanta el cómo, ¿cierto? Y yo creo que la pregunta que quizá todos están haciendo es, claro, ¿cuándo llegamos al cómo? ¿Cómo lo hacemos? ¿Cómo? Ya, pero ¿Cómo lo ¿cómo? hacemos? ¿Cierto? Y ahí hablamos de muchas cosas, ¿no? Hablamos de estrategias de evangelísticas, formas de predicar, ¿cierto? Formas de llegar a las naciones, de que la juventud se acerque, aprovechando de que estamos hablando del Ministerio de Jóvenes, ¿cierto? ¿Cómo hacemos que los jóvenes lleguen a la iglesia? ¿No? ¿Qué tipo de eventos tenemos que hacer para ellos? ¿Qué tipo de actividades los engancharán más? Las formas son importantes, pero no es tan importante como el qué, como el fondo, ¿cierto? Lo que va en eso, el contenido como tal del Evangelio, lo hablábamos la semana pasada, ¿no? Y el por qué. O sea, si yo no entiendo el por qué, difícilmente me voy a mantener en la tarea. Claro. ¿Por qué? Porque ya no hay un sentido, algo que me diga, por esto es relevante hacer esto, por esto es importante hacer esto. En cambio, cuando yo sé el por qué, es más fácil mantenerme, ¿cierto? Y me mantengo claro con el qué, porque ya entiendo el por qué. Entonces Jesús te dice el por qué y te dice el qué. Ahora, el cómo, y yo creo que Eso- es súper importante desarrollarlo. Sí, me gusta porque no lo nombra. Lo nombra. ¿Miti? ¿Lo nombra explícitamente? ¿El cómo? Pareciera que no.
nos dice el cómo. ¿Seguimos leyendo? O... Mira, Terminemos de dice, leerlo. por tanto vayan y hagan discípulos, ¿cierto? En todas las naciones, bautícenlos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles Enseñándoles. a cumplir todas las cosas que les he mandado. Y yo estaré con ustedes todos los días, hasta el fin del mundo. Amén. Amén. Podríamos definir el cómo. Jesús omitió el cómo parece. Parece que está como omitido, pero no sé si tanto, por el cual dice, enséñenle, ¿cierto? A los discípulos, a los que ya, vamos. ¿Qué tenemos que ir? Predicar el Evangelio, es el qué. Ir con el Evangelio, ¿cierto? Todas las naciones, haciendo los discípulos. Y importante, dicen, no cristianos, discípulos. Otro día podemos hablar. ¿Qué es un discípulo? Claro. Y Eso también es una buena pregunta. enseñándole a cumplir todas las cosas que he mandado. ¿Estará en esto oculto el cómo? ¿O nos deja a nosotros la tarea del cómo? Bueno, yo creo que como tú lo dijiste, creo que sí explica un poco el cómo. Porque dice, vayan y hagan discípulos de todas las naciones, bautizándolos. Eso ya es un qué debemos ir haciendo mientras lo hacemos, ¿no? Bautizándolos en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo y enseñándoles. O sea, hay un cómo. Creo que está bien explícito. Ahora, el cómo les enseño. Claro, la forma. Claro. La forma de la tarea. Y esto hay problemas mucho en nuestras generaciones y que hemos batallado. O no sé si la generación pasada decirlo, para no echar malas generaciones más encima, pero por mucho tiempo se ve en esto que la pelea está en las formas. En la forma, en que no, que esto se tiene que hacer así, esto se tiene que hacer acá, esto aquí, esto acá, yo tengo que hacer esto aquí. Y la pregunta, que la existencial para responder la primera es, ¿qué debo hacer? Y esa pregunta tenemos que hacérsela a él y él nos va a responder qué debemos hacer. Incluso él también nos puede decir el cómo. También es buscar todo en él. Sí. Es que somos muy apasionados por las formas y cuando una forma no funciona, la queremos repetir siempre. Claro. Algo interesante es que los tiempos cambian, la situación general del mundo, la necesidad de Cristo no cambia, pero las formas a veces tienen que cambiar. Claro. Y esto un poco llevándolo, claro, a lo eclesiástico, pero volviendo quizás a lo personal también, que como un poco apuntar hacia allá, como para que nos ordenemos un poquito. ¿Sí? Me perdí. ¿Cómo lo llevamos a la vida personal? Podría ser, ¿no? Claro. ¿Cómo lo veo en mi vida personal esta respuesta? ¿Cómo me respondo esta respuesta? ¿Cómo respondo yo esta pregunta? Que me dice, cierto, ya lo dijimos. ¿Dónde está? ¿Dónde vamos a encontrar esta respuesta? ¿De qué hacer con mi vida? Yo creo que Dios, en su forma de llamarnos a todos, es tan diverso, y creo que por la multiforme gracia de Dios, como dice la palabra, ¿cierto? Somos diferentes. ¿Por qué? Porque en un cuerpo hay muchos miembros, muchos órganos que cumplen distintas funciones, ¿cierto? Pero la cabeza es la misma, Cristo, lo dice Pablo, ¿no? Y yo creo que entender esa parte dentro de la iglesia es importante porque a veces nos cuesta conectar con las formas que son muy distantes a las mías, ¿no? O sea, yo puedo decir, no, a mí Dios me llamó a predicar y enseñar de tal manera, ¿cierto? Y si veo... De tal manera me amo. Vamos. No, ya no tiene nada que ver con él. La cosa es que a veces yo digo, si veo a Nacho que Dios lo llamó a hacerlo de otra forma, no debería conflictuarme tanto, ¿no? O sea, yo debería entender que somos distintas partes del cuerpo, ¿no? Yo creo que eso es esencial, porque Jesús en esta multiforme gracia, ¿no? Que se expresa de diferentes formas, a veces somos tan estructurados, tan rígidos en nuestra forma de entender el Evangelio o el cómo debe ser, darse a conocer, que nos encerramos en las formas que nos parecen a nosotros las idóneas, ¿no? Y nos cuesta aceptar las que no lo son. Yo creo que eso parte de nuestra historia nos ha enseñado, ¿cierto?, que nos cuesta mucho soltar los moldes ya conocidos para dar paso a los nuevos, ¿no? Van a venir mañana otras personas que van a ser usadas de formas que yo quizá me va a costar porque no van con mi esencia, con lo que yo me identifico haciendo en la forma de enseñar. Pero tengo que entender que Dios es multiforme en ese sentido. O sea, no quiero sonar hereje,
¿cierto? No me refiero a cómo Dios... no Una estoy idea, hablando de un Dios que pueda- no una idea panteísta de No, que... no. Sino netamente en que la gracia de Dios se expresó de esa forma. Nos hizo diferentes para expresar su gracia de formas diferentes, ¿no? Y creo que es súper importante que eso lo aceptemos porque nos va a direccionar mejor con nuestros cómo. Al final, Claro. el por qué y el qué viene delimitado desde que Jesús dio la gran comisión. Y al final una parte importante del cómo también, pero no en su totalidad. Hay una pequeña libertad ahí, ¿cierto? Y es que la forma de enseñar y hacer discípulos puede ir variando. Va variando, Va variando. claro. Sí. Y tiene que variar. Tiene que variar porque los tiempos van variando. Si nos Los hacemos- contextos cambian también. los contextos cambian. Por ejemplo, si nos preguntamos que, no sé, algo que transformó toda Europa y todo el mundo fue la Reforma protestante. ¿Cierto? La iglesia está acostumbrada a hacer algo de una manera, y llega la Reforma y es algo nuevo. Es algo... hay un movimiento, algo nuevo, y habían quizás muchos que criticaban esto. En otra etapa de la historia también, John Wesley, no sé, siempre lo cito a ellos, Jonathan Edwards, cosas nuevas, empezaron a hacer cosas nuevas. Y a veces creemos que la forma es esa de hacerla. No, es que tenemos que hacerlo como, no sé, de una forma metodista, pentecostal. Por un ejemplo, no estoy diciendo que no. Tiene que ser, esta es la forma porque así como John Wesley lo hizo y así tenemos que hacerlo siempre. Claro. No, tenemos que, si le preguntamos a ellos si vamos a seguir haciendo las mismas cosas, que ellos hicieron algo nuevo, los van a preguntar, no hagan lo mismo, contextualícense, por favor. Es que, mira, nos aferramos con toda nuestra fuerza a las formas porque nos dan seguridad, nos dan Claro. sensación de estabilidad. El problema es que Dios no lo podemos encasillar en una simple forma, ¿cierto? Él obra de muchas formas. Y nos cuesta a veces entender eso, pero al final nuestra seguridad no tiene que estar en la forma, tiene que estar en el fondo, Claro. ¿cierto? El mismo- En el qué. Nuestro mismo Señor, en una ocasión para sanar a un ciego, lo tocó. A otra le llenó los ojos con barro. A otro lo toca aquí. A otro oró de la distancia. A otro... hay muchas maneras, no es una forma, la forma lo importante. Y Dios nos dotó de creatividad también. Lo importante es que sepamos quién es Él. Sí. Que Él tiene la autoridad. Y que el mensaje que debemos transmitir es eso. Estamos llamados a eso. Si alguien no sabe qué hacer con su vida, busquémoslo a Él. La respuesta es Él. Sí. Y ahí sabremos. Yo creo que va mucho por ahí ese entendimiento también de cómo voy dándome cuenta de quién soy. Quiero saber el cómo, y para eso tengo que saber quién soy, ¿no? Con qué esencia Dios me hizo, con qué me dotó, qué dones me dio, qué talentos me ha regalado. Eso es importante, porque se expresa en la forma en que expresamos, valga la redundancia, el Evangelio, a Cristo, ¿no? Hablábamos de la multiforme gracia, no lo tenemos que olvidar, ¿no? Ahora, hablamos del por qué y el qué, y el cómo en parte revelado, ¿cierto? En Mateo 28, 19 y 20, pero hay una libertad creativa y un espacio, ¿cierto? Y a lo largo de la historia de la iglesia se ha manifestado de múltiples formas, y Dios bendiga y gloria a Dios también, ¿cierto? Por cada uno de esos procesos creativos que nos hicieron a veces salir de lo que ya era costumbre para llevar el Evangelio de la manera en que se merece, con excelencia, ¿no? Ahora, hay un paso importante. Si yo quiero conocer el cómo, tengo que saber quién soy. ¿Cómo sé bien quién soy? Lo dijiste tú delante, conociendo quién es Él, ¿no? Si quiero conocer mejor el cómo, me tengo que involucrar más en el por qué y en el qué, ¿cierto? Comprometerme. O sea, un discípulo, llamado a ser discípulo, pero tú no puedes hacer discípulos, ¿cierto? Si no eres discípulo primero. Claro. ¿No? Y un discípulo es una persona que cumple con 3 características muy importantes. Y es estar con Jesús, en el caso del cristianismo, ¿cierto? Estar con Jesús. Estar con su maestro. Exacto. Ser como Jesús. Y hacer lo que Jesús haría en su lugar, ¿no? De hecho, Dallas Willard una vez dijo, un discípulo es una persona que está continuamente discerniendo qué es lo que haría Jesús si viviera su vida. Claro. Entonces, ¿Qué haría Jesús en esta claro. O circunstancia? sea, si Jesús fuera el esposo de Hannah, ¿cierto? O el padre de, ¿cómo se llaman tus pequeñas? ¿Quién? ¿Cómo se llaman tus pequeñas? Sofía, y está por nacer, o ya nació, Florencia. Florencia. Si Jesús fuera el padre de ellas,
¿cierto? ¿Cómo viviría esa paternidad? ¿Cómo la implementaría? Si Jesús estuviera estudiando lo que estoy estudiando, estuviera en la universidad donde estoy, si Jesús estuviera en el trabajo donde estoy, ¿cómo él viviría esa vida? ¿No? Entonces, eso es ser un discípulo al final. Pasar tiempo con él, ser como él, ¿cierto? Y discernir eso. ¿Cómo lo haría él si estuviera en mi posición? No, o sea, ¿qué más explícito podemos ser? Estamos llamados a ser discípulos. Discípulos. La forma, debemos trabajarla, ir viendo, conociendo a... ¿Qué, Conociendo. ¿Qué puedo hacer para sacar esa palabra de mi boca? Ayúdame. Está bien, ya. Conociéndonos. Voy a hacer un trabajo mental ya. Voy a practicar un mantra. No. No, es broma ya. No, la gente no piense. Oye, ¿imagináis un video sacado con texto? Voy a hacerlo. Un reel para que la gente vea esto en Instagram. Claro, así muy sacado con texto, así hablando pura, mezclándolo. Ya. Es eso. Vámonos. Sí, no, básicamente ser discípulo. Ser discípulo es esencial para llegar a ser discípulos. ¿Qué más explícito? Sí. ¿Qué? Y, Ser y- discípulo. y yo creo que al final va con eso. Mira, yo me identifico con Cristo, me involucro en su causa y me responsabilizo. Y eso va muy ligado al cómo lo hago. ¿Por qué? Porque ya conocí a quien me llamó. Y producto de que lo conocí, me conozco mejor a mí. Empiezo a entender y a discernir qué es lo que Él quiere que yo empiece a hacer. ¿Cuál es su voluntad para mi vida? Exacto. ¿Y cuál es el propósito real? Y eso es un proceso, no es inmediato. Claro. No es que yo conozco a Jesús y el primer día Él me va a decir todo lo que va a pasar con mi vida. No es así, un proceso de conocimiento, ¿no? Primero conozco al Maestro y voy conociendo mejor qué tengo que hacer yo. Sí. ¿Por qué? Porque empiezo a entender qué haría Jesús si viviera mi vida. Entonces, el cómo alineo mi profesión, mi oficio, mis quehaceres, mis trabajos, mis estudios a una vida cristocéntrica donde yo muestre y refleje a Jesús, se va a ver muy relacionado con qué tanto lo conozco a Él. Porque mientras más lo conozco a Él, más voy a estar dándome la tarea de entender qué haría Él si viviera lo que yo estoy viviendo. Entonces, eso me dirige en el cómo. Y la parte que falta en ese texto, en la cual está explícito ese cómo, que tanto queremos que nos regalen y que nos digan, ¿cierto? Está ahí. Y a veces esperamos, como decíamos al principio, que nos digan Dios te llamó a las naciones, Dios te llamó a tal lugar, como si no nos pudiese llamar, ¿cierto?, a nuestro barrio, a nuestro país, a nuestra universidad, a nuestro trabajo. Nos llamó a eso, nos llamó a estar ahí y ser luz, ser sal. Pero nos casamos demasiado con el Luz cómo. y sal. Na, 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 na. Hay una canción de Funky con Sí. Redimido, ¿no? No, solo. Ah, solo. Ah, ya. no, sí, con Edward Sánchez se llama, el que la canta con él. Ya, Sí. sí, buena. Sí, el guitarrista de Funky, muy bueno también. La cosa es que nos falta eso, ¿no? Y yo creo que si queremos entender mejor el cómo, conozcámoslo más. Y esa tarea de discernir mejor qué haría Jesús si viviera mi vida, me va a hacer entender qué debería estar yo haciendo para expresar su reino. ¿Qué estoy haciendo hoy día para que se exprese el reino de Dios en mi vida? Yo creo que es una pregunta que deberíamos hacernos continuamente para ver si realmente estamos viviendo en ese ese estado de relevancia, ¿no? De marcar Claro. una vida significativa con propósito. Ojo, y hay como para ir cerrando ya la idea, hay un importante que lo mencionabas tú al principio con respecto al rabino y a su discípulo. Era el discípulo, ¿cierto?, que elegía a su rabino, a qué escuela rabínica iba a ir. Lo genial de Jesús, que es un rabino diferente, y que es él el que llama a su discípulo. Y nos llama a los mejores. Exacto. Y nos llamó precisamente, a lo mejor a veces, y nuevamente nos preguntamos nuestras capacidades. Yo no soy para esto, yo no tengo esto, yo no. Pero Pedro, si nos miramos a Pedro, ¿Pedro tenía las casualidades? Las cualidades. Juan las cumplía, los hijos de Zebedeo, los hijos del trueno. ¿La cumplían el estándar de un discípulo? Claro, es que No la cumplían, si lo ponemos, ¿cierto? Pero y el Señor llama a esos porque les tiene un propósito para su vida. exacto, ¿no? Y llevarlo más cerca. O sea, yo cumplía con eso. Claro. Yo cumplo con eso. Y es como, ¿realmente soy el estándar de lo que un maestro escogería? Yo creo que Y nos no. chocamos con su gracia, ¿cierto? La Cuando gracia. nos sorprendemos que no damos el ancho, no damos la talla, Él nos está llamando por algo tremendo. Hay una frase que se repetía mucho, que yo la escuché mucho tiempo, y es: Dios nos llama a los más capacitados, pero Él capacita a los que llama. Exacto. ¿Cierto? Y yo creo que eso es esencial para entender que hay un cómo que se va a expresar en tu vida, ¿cierto? De una manera muy particular,
que seguramente no va a ser igual. O sea, por mucho que, no sé, los dos nos gusta la música, ¿cierto? Los dos tocamos instrumentos, pero no se expresa el evangelio de la misma forma en los dos, ¿cierto? Es la multiforme gracia, ¿no? Obviamente cada uno hace otras cosas también, pero por mucho que tengamos cosas en común, Dios nos hizo diferentes. Así es. Aunque eso- así fuésemos hermanos, gemelos, lo Y que eso es sea. hermoso. Es bello que haya estas diferencias, porque no todos somos iguales. Y hay una complementariedad también ahí. Exacto. Tú haces esto, yo hago esto. Yo hago esto, tú haces lo otro. Y el Viti hace esto, y el Tommy hace esto otro. Así. Y es que Dios quiere que el reino, su reino, se exprese en el área del derecho, en la medicina, Exacto. en la psicología, en una escuela, en la universidad, en Bien. todas partes. Entonces, eso yo creo que es esencial entenderlo. Y ya para cerrar, ¿cierto? El tema que venimos hablando. Si yo quiero entender el cómo, no me puedo saltar ni el por qué ni el qué. Y pasar tiempo con aquel que es el por qué. Porque mientras más tiempo yo me abrace, me acerque, pase Me con mi relacione maestro, ¿sí? mi Discípulo, maestro, ser discípulo sí. para ser discípulo, ¿cierto? Entonces mejor voy a discernir y entender cómo lo debo hacer. Exacto. Es que, ¿quieren que seamos más explícitos? Direct, mi cámara, ¿sí? ¿Más explícito? ¿Más? ¿En serio más? Ah, enojados. ¿De verdad? No. Yo creo que, bueno, el Señor nos dejó muy claro eso. Bueno, y eso. Oye, hermoso capítulo entender esto. Entender para qué estamos y dónde debemos buscar esta respuesta. Y él nos va a decir el qué, bueno, que está explícito, y el cómo. A medida que vamos relacionándonos con él, adquiriendo conocimiento de nuestro maestro, Así es. vamos a saber el cómo. Así que, hermoso, para hacer Relevantes. relevante podcast. Queremos hacer una dinámica, que esto sea un poco más, compartir con ustedes, que hayan preguntas. Entonces, Y también decidir los temas en conjunto con ustedes. también Algunos de los que podría vienen. ser. Hay algunos que ya están planeados, pero Sí, no toda la temporada, no voy a decir que toda la temporada está planeada, pero ahí, mi cámara. ¿dónde miramos? ¿Dónde miramos? Yo me miré a mi cámara. ¿Sí? Tengo un tigre en el ojo. Ahí. Queremos hacer una dinámica y la idea es que vamos haciéndole preguntas. No, perdón, que la gente nos haga preguntas Sí. por redes sociales. Entonces vamos a dejar un espacio abierto que nos hagan esas preguntas en YouTube o en En Instagram. en Sí, Instagram. vamos a tener abierto el Instagram para eso. Facebook tenemos, De momento, no tanto. TikTok tenemos. Nos vamos a hacer un TikTok. Yo creo que vamos a hacer TikTok, Sí, por ¿cierto? supuesto que Ya, vamos a hacer un entonces la TikTok. idea es que nos hagan preguntas Sí. en los comentarios o vamos a ver la manera de que esto se haga para poder responderla en el capítulo siguiente. Sí, en los comentarios de este video o en el Instagram vamos a estar Sí. subiendo las historias también preguntas. No vamos a poder O sea, para responderlas que todas, puedan- le decimos al tiro. Pero vamos a seleccionar. No, vamos a ir seleccionándolas, por supuesto. Si pregunta, por ejemplo, hoy día llegué y el Tommy lo primero que preguntó me dijo, tú haces unas preguntas fáciles. ¿La salvación se pierde? Así como llegando así, todavía no toma ni desayuno. Gracias, Tommy. Ese fue el desayuno de- Oye, del Nacho Tommy, teólogo. Lo vamos a traer para hacer preguntas a un capítulo. Teólogo Sí. Tommy. ¿Tiene alguna pregunta que hacernos? No, yo creo que en vivo mejor no. Pero no, es importante. Y todos esos temas los podemos conversar. Creo que la palabra nos va a guiar mucho en esos temas. Tenemos mucho que decir y mucho que aprender. Hay que debatir. Yo creo que a veces nos también. vamos a tener que enfrentar nosotros. Sí, vamos a no tener siempre que- vamos a estar de acuerdo. No, claro que no. ¿O sí? Pero eso es un buen camino también, entender las diferencias y estudiar. De hecho, la palabra en Pedro dice, estar preparados para dar razón a todo el que les demande de la esperanza que hay en ustedes. Claro. Tenemos que buscar entender que nuestra fe tiene razones, Claro. fundamentos. Y es una fe razonable, como dice este libro, que también de paso lo recomiendo bastante, pero eso también nos encamina a poder ser una iglesia relevante. Creo que es Sí, superimportante. si vamos a ser discípulos del Maestro, de nuestro Señor, debemos adquirir conocimiento. Sí. Es algo fundamental. Y haciendo promoción a nuestra iglesia, da la herramienta, ¿cierto? Tenemos Programa de bachiller capacitación, sí. en teología. Y el estamos- IBDL. el IBDL, Sí. ¿cierto? Son 3 años donde vamos aprendiendo de Biblia, teología, Sí. y después podemos saltar a licenciatura, un grado de licenciatura académico. Estudios teológicos, sí. Con eso podríamos hacer un posgrado, podríamos hacer Una maestría. maestría Sí. en cualquier universidad del mundo. Después también ofrece la maestría y el doctorado, que ya hay otra cosa que eso. Pero es lo un muy ofrece. lindo camino. Pero, ojo, la teología no es solo para algunos. ¿Ya? El estudio de la palabra y el entendimiento de nuestra doctrina es esencial para ser una iglesia relevante. Y todos fuimos llamados a ser iglesia. Sí. Hay un autor, no sé si fue R.C. Sproul, creo que dijo que Sí. todos somos teólogos.
No sé si fue él, pero es muy cierto eso. Sí, ¿cierto? Sí. ¿Que un libro fue él? No fue él. Pero Viti. La cosa... No, pero... Le culpa a él, así. Tú tenés la culpa de esto. No, pero es que es cierto. O sea, todos tenemos nuestra teología. El problema es qué tan errada o no está. Claro. De hecho, Hasta los ateos. C.S. Lewis una vez dijo que no le prestes caso a la teología no implica que no vas a tener una, sino que probablemente la vas a tener muy errada. Claro. Entonces, muy importante el estudio. De hecho, Pedro, también, que el mismo que habló de dar razón de la fe, él dijo, añadan a su fe virtud, a su virtud entendimiento, conocimiento. Eso es algo que no se puede pasar por alto. Debemos conocer. Si queremos conocer a... Me complica esa palabra. Conociéndonos. Sigue tú. No, pero con eso es. Y tenemos que pasar tiempo con el maestro para conocerlo mejor y conocernos mejor a nosotros mismos. Yo creo que eso nos va a ayudar a responder la pregunta que le da título a este capítulo. Yo creo que con eso estamos. Estamos. Sí, ya. Las preguntas, háganos para el próximo capítulo. ¿A qué Muchas cámara gracias. miramos? ¿A qué cámara miramos? A la central, allá. Gracias por la gente que nos acompañó en el primer capítulo y en este capítulo, de verdad, se lo agradecemos y nuevamente compártanlo, activen la campanita, suscríbanse al canal y eso nos haría de mucha ayuda. Escríbanos, Sus comentarios coméntanos. también. Y... Con cariño, por favor. Si es que son de No, estos... vamos a tener hate, igual vamos a tener, siempre se tiene me hate. refiero con respeto. Con respeto. Sí. Y... Vamos a recibir, estamos Pero dispuestos con a respeto. escuchar, a recibir todo comentario. Así que si quieren que discutamos alguna de sus preguntas o comentarios. Sí, bienvenidas sean. Así que muchas gracias y nos vemos en el próximo capítulo, Feña. Capítulo número 2. Número 2. Sí. Muchas gracias a todos. Que el Señor les bendiga. Nos vemos.